Y bien, audiencia, nosotros continuamos por la mañana de la 91.5 SOE FM. Nosotros realmente le contábamos a la audiencia que habíamos comenzado la jornada con alguna precipitación, pero ya de a poquito el sol se va haciendo por momentos, se está escurriendo por alguna nubecita y también hay algo de resolana. Nosotros te estamos acompañando hasta las 11 de la mañana. Hoy ya teníamos previsto una entrevista con Virginia Cáceres, ex directora de ANEP. Para nosotros es un placer, ya está con nosotros en estudio. Para aquellos que se enganchan a esta hora de la mañana, vamos a meternos en la arena política, nos vamos a meter en la campaña electoral ya de cara a las municipales. 11 de mayo es el día estipulado para ir nuevamente los uruguayos a las urnas y cada departamento tiene su particularidad. La capital, no menor, que además tiene una enorme cantidad de población, más que cualquier departamento, y con una cantidad de problemas viejos y desafíos importantes. Para eso recibimos a Virginia Cáceres por el Partido Colorado y por esta coalición republicana que busca de alguna manera quebrar al Frente Amplio luego de 35 años de gobierno. Bienvenida, buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar acá con ustedes. Bueno, un placer. Decíamos problemas viejos, ¿no? Los montevideanos hace 35 años, Virginia, que vienen repitiendo una y otra vez en diferentes periodos de gobierno, con diferentes autoridades departamentales, las mismas problemáticas. De alguna manera, digamos, hay promesas que están dentro de los últimos 35 años y realmente no ha habido cambios. ¿Cuál crees vos que sería el problema más viejo, que es el que más nos debiera ocupar de alguna manera para cambiar a Montevideo? Mirá qué interesante lo que vos planteás, esto de los problemas viejos, ¿no? Nosotros, el eje de nuestra campaña y lo que estamos diciendo es: hace 35 años que Montevideo no crece, no se desarrolla y nosotros no sabemos qué departamento queremos ser. No sabemos para dónde va el departamento, no hay una planificación. Los problemas siguen siendo los mismos: la basura, las dificultades para la movilidad, con un departamento que no ha crecido en infraestructura, con líneas de ómnibus que no se han adaptado al crecimiento que ha tenido el departamento, generándose distintos barrios que hoy no están conectados entre sí. Los problemas siguen siendo los mismos de siempre, pero a esos problemas que no los resolvemos y que siguen siendo los mismos de siempre, se suma la falta de una proyección a futuro. Nosotros dejamos de ser Montevideo cuando creció, cuando surgió, cuando se proyectó soñando obras grandes, determinando con una planificación qué departamento queríamos ser, hacia dónde quería estar orientado el departamento, qué obras queríamos hacer. Así fue como se construyó la Rambla Sur, hoy una rambla que para nosotros forma parte de nuestro patrimonio montevideano. Bueno, esa obra que en su momento fue una locura, porque era una obra que se tuvo que hacer en tramos, que implicaba mover toda la ciudad. Alguien la pensó, alguien la planificó, alguien tuvo la visión de decir: yo quiero que Montevideo mire hacia el mar y tenemos que girar nuestra ciudad para que toda la ciudad mire hacia el mar, y para eso tenemos que construir esta obra. Esa falta de planificación, de proyección y sobre todo esa capacidad de soñar con qué departamento queremos ser, la hemos perdido los montevideanos. Y eso es lo que nosotros queremos traer nuevamente. Bueno, hablando de esto de quizás pensarlo en desafíos, ¿no? Montevideo tiene la particularidad de ser el departamento más pequeño del país, pero por otra parte la puerta de ingreso a cuántos turistas año tras año, que también tienen una imagen de una capital que gusta por su estructura y su patrimonio, de alguna manera que busca conservarse, con un Montevideo que realmente está viejo y que se puede modificar. ¿Se puede pensar en que pueden haber plata para eso? Digo, porque en el encare de priorizar qué es lo que necesita Montevideo, algunos apuntan a la parte cultural y quizás por la parte cultural algunos dicen, bueno, ya basta, se invirtió demasiado en lo cultural, en lo patrimonial, qué sé yo, falta más por acá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo conjugar ese Montevideo que está viejo,
que se puede modificar con quizás una mirada un poco más administradora de los recursos que tiene la capital, con esta particularidad también de que nos ven para el que llega, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí hay que sacarse los prejuicios y los preconceptos y meter, sobre todo en el ámbito del turismo, a los privados en el mismo barco que la administración, generando políticas que ayuden. No todo es plata. Por supuesto que se precisan recursos. La Intendencia tiene una recaudación de $2 millones por día. O sea, la recaudación de la Intendencia es una recaudación grande que permite generar obras, pensar obras. Además hay préstamos internacionales que se dan. En fin, hay una forma de financiación de distintas obras de gran porte que la Intendencia está en condiciones de poder hacerla. Pero además tiene una recaudación muy importante. Lo que hay que es redefinir y reestructurar cuáles son las prioridades de la Intendencia y a dónde quiere disponer esos recursos. En el turismo, que para nosotros es un eje fundamental de Montevideo, de hecho lo vamos a estar presentando esta semana como uno de los ejes de nuestro programa de gobierno, que el viernes hay que presentar ante la Corte Electoral, o sea que ya estamos en la última etapa de las presentaciones. El turismo ocupa un lugar importante porque es verdad que Montevideo es el departamento que recibe más turistas, pero lo recibimos por la inercia de ser la capital del país y porque el puerto de cruceros está acá y porque el aeropuerto está acá y porque somos la puerta de ingreso al país. No porque Montevideo tenga una política turística departamental, como sí la pueden tener otros departamentos de nuestro país, que fomente y que trabaje para tener un circuito turístico, ofertas y demás. En todo este proceso de reuniones que vengo teniendo y de encuentros, me he reunido con mucha gente que está muy vinculada al turismo, con sociedad civil, con empresas, con gente que se encarga de la coordinación de restaurantes, hoteles y demás. Y todos tienen el mismo planteo, ¿no? Desde la Intendencia no hay una política departamental para fomentar o generar turismo en Montevideo. No la hay. Los aportes que se han recibido, que no me refiero a aportes económicos, porque de nuevo no siempre todo es plata, los aportes, los impulsos, el acompañamiento, el empuje ha sido desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo, pero no a través de la Intendencia. Y creemos nosotros en nuestra propuesta que es fundamental potenciar eso, porque no solamente por supuesto como capital de un país tenemos que somos la puerta de ingreso, somos la cara visible de un país, sino además porque eso también termina redundando en trabajo para los montevideanos, en mayores recursos, en una economía más fuerte. Entonces es un círculo virtuoso que hay que potenciar. Y en nuestras propuestas nosotros generamos la creación de un ente que sea descentralizado de la Intendencia, un ente del turismo que esté integrado, por supuesto, por quien hoy en la Intendencia hoy tiene un cargo de director de turismo, sí, que es ocupado por una persona, que es un cargo de confianza y que cobra un sueldo. Por lo tanto, ese ente estaría integrado por esa misma persona. Esto quiere decir no habría un gasto más. No habría un aumento presupuestal para la Intendencia. Ni tampoco un cargo más, que muchas veces es cuestionado. Exactamente. ¿No? No hay aumento de esa naturaleza, pero después integrado por todos los representantes y los actores que forman parte del turismo, actores privados. Como te decía, los hoteles, los restaurantes, las agencias de turismo, todos los que contribuyen en la construcción de la política turística de Montevideo. Y en ese ente y en esa mesa lo que se va a hacer es diseñar y fijar cuál es la política departamental de turismo que vamos a tener y a partir de allí generar entre todos las acciones, la planificación y demás. Para que la Intendencia no sea un mero organismo que se dedica ante la solicitud de los privados, apoyar y te lo declaro de interés departamental y te consigo un escenario para que hagas algo, sino que se convierta en un espacio en donde allí se diseñe y se trabaje sobre la verdadera política turística, con una mirada de largo plazo y pensando en los aspectos. Lo charlábamos el otro día, cosas tan simples a solucionar como por ejemplo coordinar el horario de los museos, de apertura de los museos en Montevideo, que los días en que las familias pueden salir a pasear, que son los domingos, los museos están cerrados. Claro. Algo tan simple y tan fácil de arreglar como eso. Entonces hay un montón de aspectos a mejorar en la ciudad.
que tiene que ver con lo turístico, ni hablar de potenciar algunas zonas, como por ejemplo la zona oeste de Montevideo, que ahí está la Casa de Baferreira, el Castillo de Arteborda, la Quinta del Valle, que son espacios patrimoniales de Montevideo que merecen ser puestos en valor y que requieren ser incluidos dentro del circuito turístico de Montevideo. Pero después están cosas tan simples como esto que te decía, ¿no? Simplemente mejorar lo que tiene que ver con la coordinación y fijar una política. Bueno, si nosotros queremos fomentar, porque los cruceros llegan al puerto de Montevideo los domingos, entonces generemos incentivos para que los comercios estén abiertos los domingos en determinado horario, los restaurantes y los bares puedan estar abiertos también, que los museos estén abiertos, generemos los circuitos dentro de la Ciudad Vieja para que esto suceda. Es organizar. En esa forma que vos tenés de contarnos cómo comenzás a ver cómo sería el futuro de Montevideo en esa forma, en ese entramado que muchas veces suena complejo, pero como vos decías, también hay cosas simples de ese entramado y desafío. Tenés una visión donde la estación central de AFE, esa vieja estación, que es un edificio hermosísimo por demás, y esto de la movilidad, ¿no? También juega un papel importante. De hecho, fue tu primer presentación, y te agrego algo más. A eso que vos le vas a contar seguramente a la audiencia sobre esa visión de cuál sería el rol de esa vieja estación, y hablando de movilidad, le agregaste hace cuestión de días una expresión, o le diste a la prensa una expresión que decía: faltan datos para poder tener hacer un análisis de un verdadero impacto de la movilidad. Y lo hacías con respecto, creo que a la ciclovía. Sí. Pero contanos un poquito, porque el tránsito en Montevideo es bastante complejo y por ahí se han metido muchas veces el tema de movilidad, y bueno, parece como que es un ida y vuelta político, pero sin verdaderas soluciones. Sí, tenemos problemas que son, de nuevo, ¿no?, de corta solución, y que tiene que ver más con articulación que con inversión. Y después tenemos cuestiones a largo plazo que tenemos que definir en esto de qué departamento, hacia dónde queremos ir. La movilidad es un problema porque hemos crecido en la cantidad de autos que circulan, autos y motos, o sea, sí. La gente cada vez elige más un medio de transportes personales que el transporte público, y no hubo un crecimiento de la infraestructura de la ciudad. Entonces eso hace que esté atomizado en Montevideo, las calles rotas, circulares cada vez más complejos y demás. Esto sucede porque el sistema de transporte público funciona mal. La gente hace un esfuerzo para comprarse una moto para poder llegar más rápido de su casa al trabajo, y porque además a la larga le termina saliendo más barato que pagar el boleto todos los días y de vuelta. Entonces, el problema es el transporte público. Tenemos que mejorar el sistema de transporte público para que efectivamente vuelva a ser una opción para los montevideanos tomarse un ómnibus y no utilizar su vehículo particular. Para eso nosotros lo primero que planteamos es sentarnos con las empresas de transporte, las cooperativas y las líneas de ICUXA, para rediseñar todas las líneas de ómnibus. Nuestro departamento ha crecido mucho y las líneas en términos generales siguen siendo las mismas. Entonces hoy tenemos barrios de Montevideo que no se conectan entre sí, que no tienen. Ayer escuchaba en la prensa, porque ahora a pocos días de la elección empiezan a generarse algunos movimientos en la intendencia dando solución y respuestas a problemas que en mucho tiempo, y ayer leí que se agregaron 2 líneas que conectan, la L23 o L28. Exacto. Que se sumaban a partir del día lunes, ¿no? Exactamente, conectando el Casabó con el Cerro y demás. Bueno, esto que están haciendo ahora se podría haber hecho hace mucho tiempo, porque las líneas no son nuevas. No, exactamente, las líneas no son nuevas. La intendencia, el servicio de transporte público, si bien son empresas privadas, es un servicio público y con un fin social. Entonces la intendencia allí tiene un rol de rectoría y de trabajar con las empresas, obviamente, para fijar cuáles son las líneas que queremos tener. Entonces hay que rediseñar con esos 2 objetivos: comunicar el departamento mejor y sobre todo reducir los tiempos de traslado entre un lugar y otro. El otro día en un barrio nos contaban allí, no muy lejos, 15 minutos, 20 minutos en auto del centro, por San Martín y Leandro Gómez, para venir a Montevideo, digo yo como si fuera claro, sí, porque realmente porque demoras muchísimo. Se tienen que tomar 2 ómnibus porque le sacaron la línea que llegaba hasta Ciudadela, ahora llega hasta Cementerio del Norte. Entonces se tienen que tomar 2 ómnibus. Eso implica que tengan una demora de 2 horas
cuando en 15 minutos, en 20 minutos lo haces en auto. Es un disparate que en un departamento, como decías vos, territorialmente tan chiquito, tengamos esas dificultades para conectar el servicio público. Bueno, de hecho, yo ya lo he hecho, la audiencia lo sabe, yo he contado muchas veces que yo, viviendo en el interior, en la ciudad de Canelones, prefería ir y volver 2 veces en el día, o sea, venir a las 7 de la mañana, irme al mediodía, volver a la tarde-noche para volverme a la noche, y aún viajaba mucho más rápido que moverme quizás de un lugar donde yo podía pagar un alquiler, que en realidad por un tema de costos menores, vos sabés que no es a la vuelta de la facultad, entonces tendrías que pagarte te estoy hablando de un universitario, ¿no? Porque también hay han habido algunas políticas que han acompañado al gobierno anterior de también tener una visión del centro de Montevideo donde el estudio también sea preponderado para que los estudiantes también en esta Montevideo que muchas veces genera desafíos, bueno, también ellos sean contemplados. Y yo decía, bueno, pensar en un lugar muy lejano para poder llegar a cubrir ese costo, y yo decía, no, me queda el doble de tiempo, prefiero ir y volver, son 35 minutos en Copsa, yendo y viniendo por los accesos, o sea, es la ciudad de Canelones, no es un barrio. No, totalmente. No, estamos hablando, es otro departamento. Y vos imaginate que para un estudiante tener que tomarse 2 ómnibus para llegar al liceo es bastante desmotivador, ¿no? Con los problemas que tenemos para que los chiquilines sostengan sus trayectorias educativas y terminen el liceo. Bueno, desde la infraestructura del departamento no estamos colaborando con algunas acciones que inviten a esto de facilitarle la vida a los ciudadanos, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? La gestión de la intendencia tiene que estar al servicio de mejorarle la calidad de vida de los ciudadanos de Montevideo. En el tema del transporte, bueno, hay que mejorarlo, sobre todo con ese objetivo, ¿no? Pensando en cómo reducir los tiempos y que no sea eterno llegar de tu casa al trabajo. Y después hay algunos proyectos que son de largo plazo, pensando en esto que hablábamos al principio de qué departamento queremos ser, cómo queremos que el departamento se proyecte a futuro. Allí hay 2 propuestas sobre la mesa, básicamente, que es el tren que conecta Montevideo con el Pinar a través de Avenida Italia, y después otra propuesta que es una parte subterránea, otra parte sobre tierra, sobre la calle, que utiliza 8 de octubre como vía troncal. Nosotros creemos que esos proyectos, bueno, todo indica que es hacia donde tenemos que avanzar, no se contraponen entre sí, pero nosotros lo que hicimos son 2 obras muy grandes que van a llevar mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo, porque son obras muy grandes, que además están involucrados la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional. Entonces, si nos vamos a embarcar como departamento en proyectos de esa magnitud, nosotros proponemos la creación de un GACH de movilidad para que en un plazo de 6 meses ese equipo de académicos puedan marcar una hoja de ruta analizando estas propuestas y otras que puedan aparecer, bajo 2 premisas. Primero, ¿cómo va a impactar esta obra en la movilidad de aquí a 30 años del departamento? Porque esto no lo podemos pensar en una obra para ahora, sino tiene que estar enmarcada en la proyección futura del departamento. Dentro de 30 años, Montevideo, ¿cómo va a funcionar? ¿Esto tiene sentido para lo que uno puede llegar a proyectar? Por supuesto que no vemos el futuro, pero digo, uno puede llegar a proyectar. Bueno, tiene sentido, se enmarca en eso, hay que hacer una modificación. Y la segunda premisa es cómo impacta esto en la movilidad general del departamento, porque tampoco se puede mirar como una obra sola y aislada simplemente para ese tramo de conectividad. Hay que mirarlo en el contexto global del departamento, pensando en cómo va a impactar en el resto de la movilidad. Y a partir de allí hacerle sugerencias a la administración para que empiece a transitar y marcarnos una hoja de ruta de cómo tenemos que ir avanzando en cada una de estas obras. Nos gusta charlar de propuestas, porque en definitiva a veces se nos llevan los días, las campañas en discusiones que ya sabemos que se han dado y que al fin y al cabo en el fondo no dejan nada. Pero no puedo evitar pensar en 2 hechos de los cuales has participado con tu opinión. Uno es el tema de los casinos, otro es el tema de TV Ciudad. ¿Qué roles juegan en un gobierno donde Virginia Cáceres pudiera realmente decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? ¿Cómo lo ves? Mira, TV Ciudad yo creo que es un aporte que la Intendencia hace bien gestionado, si se gestiona bien y si se trabaja bien, un aporte a la cultura y sobre todo al sentimiento y a la construcción colectiva del sentir montevideano.
Nosotros proponemos que TV Ciudad se mantenga entre nuestras propuestas, pero con algunas modificaciones en lo que tiene que ver. Primero, avanzar hacia la posibilidad de publicidad por privados. Esto va a hacer que la Intendencia disminuya gradualmente la cantidad de dinero que dispone para eso. Hoy TV Ciudad no puede tener publicidad de privados, y nos parece que hay que cambiar eso. Lo segundo es que el cargo de director técnico del canal no sea más un cargo de designación directa de confianza del intendente, o sea, que el intendente no lo pueda designar, sino que sea concursable, no para ingresar a la función pública con un contrato que tenga fecha de inicio y fecha de finalización, pero que no sea puesto a dedo, digamos, que sea un concurso de méritos, con personas que tengan trayectoria y que cualquier ciudadano de Montevideo pueda participar con experiencia y con formación, pueda participar en el proceso de selección para ser el director del canal. Y por último, yo creo que el canal es un aporte para transmitir y contarle al resto de los montevideanos cuál es la vida de Montevideo. Y ahí hay dos aspectos que nosotros ponemos en valor. Uno, todo lo que tiene que ver con el baby fútbol. Nosotros tenemos un eje de deporte como una de las propuestas, porque nos parece también sumamente importante. El baby fútbol es una realidad que sucede en nuestro departamento, en donde en muchos barrios el sostén social de ese barrio es el club de baby fútbol, muchas veces con muy poquitos recursos. Porque no estamos hablando de los grandes clubes, sino de la realidad de cada barrio. Ligas. Exactamente. Liga Palermo, Liga... Totalmente. Y que hay barrios en los que la canchita de baby fútbol es el epicentro del barrio, en donde allí se generan los encuentros, donde se da los vínculos, donde se genera la convivencia. Y sobre todo donde rescatamos a muchos chiquilines en una edad compleja y en una ciudad que cada vez se pone más compleja y que lamentablemente tenemos realidades con las cuales tenemos que competir, como la droga, y el deporte es una puerta para salirse de todo eso. Queremos potenciar esto, entonces tener una pantalla de Montevideo nos permite poder transmitir todos los campeonatos de baby fútbol como una forma de incentivar y de potenciar que cada vez más los distintos barrios puedan sumarse a las ligas, a los campeonatos, generar este sentimiento de orgullo que a muchos padres y madres les pasa cuando sus hijos juegan al fútbol. Esto va a generar que la publicidad de privados venga, porque claro, porque es mucho niño el que está metido en el fútbol. Totalmente. Los fines de semana es increíble lo que pasa en Montevideo, y cuando se suspende por lluvia en la semana también, y eso son a razón de partido familias. Tenemos más de capaz que 50 familias. Sí, mueven muchas familias. Solo, ¿no? Muchas familias por una cosa que es muy buena y que genera esto que te decía, ¿no? Genera cohesión social, genera sentido de pertenencia. El deporte es fundamental para trabajar en los aspectos de convivencia. Entonces, bueno, potenciar desde ese lugar, y también la liga universitaria. Y después el otro aspecto también a trabajar es convertir TV Ciudad en un canal formativo. Hoy nosotros tenemos en Montevideo muchas propuestas educativas para que los estudiantes, en UTU pasa mucho, bueno, hay distintas ramas que están vinculados con la producción. Es desde comunicación, desde quien se sienta delante de un micrófono y estudia periodismo. Hay gente que estudia para maquillaje, para vestuario, para escenografía, cámaras, sonido, todo eso. Que hay muchos estudiantes que se están dedicando a aprender eso. Bueno, hacer sus prácticas preprofesionales en el canal de todos los montevideanos como una forma de ayudar en su formación académica. Es muy difícil meterse, no te lo voy a explicar a vos que estás en este mundo, meterse en el mundo del periodismo y de empezar a trabajar y conseguir un trabajo es muy difícil cuando uno no tiene un respaldo atrás. Entonces, tener la posibilidad de que en tu currículum diga que tu primer trabajo fue en TV Ciudad y que pudiste hacer ahí tus prácticas formativas y que tenés una experiencia que te habilita a salir a buscar otro trabajo, nos parece que puede ser también un aporte que desde la gestión departamental se le haga a los estudiantes de Montevideo. Bueno, y nos quedó en el último es el tema de la transparencia, que toca el tema de los casinos, Sí, con todo lo que eso totalmente. implicó, con Sí. Bengoa, bueno, usted ya sabe, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con el tema de casinos?
Mira, yo creo, yo tuve una reunión el otro día la semana pasada con los integrantes del sindicato de casinos municipales. Y yo les decía a ellos, yo fui a la reunión para escuchar su mirada con respecto a esto de que qué hacemos. Yo en un principio, mi posición es ir hacia la privatización de casinos municipales. La Intendencia tiene 2 casinos, uno ya está privatizado. Y la verdad es que después de esa reunión me fui mucho más preocupada de lo que llegué, porque creo que el problema no es si privatizamos o no privatizamos. Acá hay una discusión previa y es la falta de transparencia de la gestión de Montevideo en lo que tiene que ver con casinos municipales. Me encuentro con una situación que se repite a lo largo del tiempo, con una empresa que tiene 3 contratos con la Intendencia en las mismas condiciones en las que ya conocemos, con los arriendos de los slots, pero además un contrato para el control de cómo se depositan los tickets, la cantidad de dinero que le ingresa a esos slots, y además un tercer contrato para la promoción y el marketing, todo la misma empresa, todo sin licitación, todo por contratación directa, prorrogando esas contrataciones desde hace más de 10 años, o sea, esto es un proceso que la Intendencia, todas las administraciones del Frente Amplio han venido haciendo, con observaciones todos los años del Tribunal de Cuentas diciéndoles que están violando las normas de la buena administración y que no se puede seguir prorrogándole el contrato a esa empresa. Esto me parece realmente gravísimo. La administración hace más de 10 años que está violando todas las normas de la buena gestión, que está siendo poco transparente y que el organismo que controla eso en nuestro Estado, que es el Tribunal de Cuentas, todos los años emite una resolución que les dice: señores, no pueden extender más la prórroga de este contrato, hay que hacer un llamado de licitación, hay que abrir una licitación para hacer estas contrataciones, esto está mal, las normas en las que ustedes se basan no están bien, no están justificados, nosotros le observamos este gasto. Esto quiere decir que el Tribunal de Cuentas les dice: ese gasto no se debería estar haciendo porque está violando la normativa vigente. Y la Intendencia hace 10 años que ignora todas esas recomendaciones y esos dictámenes del Tribunal de Cuentas y continúa renovándole y prorrogándole a la misma empresa 3 contratos. Que estamos hablando por un montón de dinero, ¿no? Estamos hablando de más de 44 millones de pesos. Entonces, la verdad es que la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es la razón por la cual la Intendencia hace más de 10 años que le mantiene el contrato a esta empresa, haciendo caso omiso a todas las normas de la buena administración? A mí me gustaría que el Frente Amplio, como fuerza política, saliera a explicar por qué en 10 años consecutivos y más, porque el primer contrato, que fue por 4 años, también fue un contrato directo, no hubo un llamado a licitación, o sea que estamos hablando de casi 15 años de administración frentista. ¿Cuál es la razón por la cual le extienden? ¿Quién es el dueño de esta empresa? ¿A quién responde esta empresa? ¿Cuáles son los contratos? ¿De qué montos estamos hablando? El último contrato de promoción y marketing, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Quién controla eso? Porque los funcionarios, los del gremio municipal, me han dicho que no han podido acceder a este último contrato, que es el de la promoción y el marketing. No han podido acceder a ese contrato, lo han pedido en reiteradas ocasiones y la Intendencia no se los habilita para saber cuál es el monto del contrato, qué es lo que tiene que hacer la empresa. Entonces, lamentablemente vuelve a estar la sombra de, como decías tú, de aquel lamentable episodio en donde el director de casinos, Bengoa, junto con un montón de otros funcionarios terminados condenados por varios delitos vinculados a empresas de tragamonedas. Y a pesar de todos los años que han pasado, ese fantasma sigue sobrevolando. Yo no digo que estemos aquí ante un hecho delictivo, porque no tengo elementos como para decirlo. Lo que sí no tengo ninguna duda, porque lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo digo yo, es que la Intendencia está apartándose de las normas de la buena administración y está haciendo algo que no se debe hacer. Y que en definitiva la palabra transparencia pareciera que es la que está en jaque, ¿no? Totalmente. De alguna manera, quienes hoy están pensando en ser candidatos a la Intendencia de Montevideo deben procurar eso, porque a veces el montevideano se queda con la gran interrogante en qué se gasta la plata. Totalmente. ¿No? Creo que eso también es parte de lo que nos corresponde a nosotros exigirle a nuestros gobernantes, que muchas veces se lauda por esto de, nada, es un comentario que surge de idas y venidas políticamente, pero que en el fondo no nos deja a nosotros la información para decir, bueno,
bueno, en definitiva es que necesitábamos gastarlo, no había que gastarlo, o cómo gastarlo. Porque exacto. A veces no es, y lo otro que vos decís, tampoco no todo es gasto. No, exacto. Es un poco replantearse en Montevideo de otra manera. Para nosotros... Imagínate, perdóname con esto, pero imagínate si nosotros estamos hablando de que hoy hay barrios de Montevideo que no tienen veredas. La gente tiene que circular por la calle porque la intendencia hace 35 años que entiende que allí, no es necesario construir veredas y no gasta en construir veredas, pero sin embargo gasta en pagarle a una empresa privada manteniéndole 3 contratos, o sea, es la que maneja casinos municipales, por más de 44 millones de pesos, y nosotros no sabemos por qué, y para qué, y por qué, y además violando las normas de la buena administración. Bueno, ahí es donde los montevideanos tenemos que poner el foco, porque están gastando y están malgastando nuestros recursos. Para nosotros es un placer, Virginia, poder charlar contigo, porque además creo que fue que leí en una nota por allí que decías algo así como que las mujeres no llegan muchas veces en la política en situaciones ideales, ¿no? Y si bien yo siempre digo, soy femenina, soy feminista en el buen sentido de la expresión, en el tema del mérito, del trabajo, del esfuerzo. Creo que se está trabajando mucho desde una coalición republicana donde efectivamente hasta esa mirada, ¿no?, de buena administración, perdóneme, no quiero encasillar a la mujer en eso, pero la verdad que tiene otra sensibilidad también para mirar un poco más Montevideo, que se roba la mirada de todos y le duele a todos, pero que al fin y al cabo, cuando debe rendir el examen, nos deja poco. El miedo, yo creo que la inercia es lo que nos frena. Nos hemos acostumbrado los montevideanos a transitar por la ciudad soportando pasivamente todas estas cosas que todos estamos de acuerdo, y que en cualquier reunión de amigos empezamos a charlar y todo el mundo critica y encontramos, más allá de a quién votemos, ese punto en común de qué es lo que no nos gusta de la ciudad. Pero después creo que la inercia nos hace que, bueno, votamos y seguimos votando lo mismo. Bueno, creo que hay que salir de esa inercia. Para generar un cambio hay que animarse a cambiar. Si nosotros no cambiamos de proyecto político, Montevideo va a seguirse estando igual, quién sabe por cuántos años más. Quizás esa forma de ver el respaldo político solamente por el partido y nada más que por el partido, y no necesariamente con este llamado, que por lo menos yo me considero que también lo hago, y es esto de la cuestión de administrar, cómo administramos los recursos que son de todos, cómo se gasta, cómo se invierte, y aún a pesar de los desafíos que pueda tener, porque van a haber gastos que requieren una impronta, o sea, hay prioridades que requieren más gasto y hay otras prioridades que requerirán articulación, pero lo cierto es que necesitamos entender un Montevideo, como vos decías, no tanto a corto plazo, sino como va a ser en 30 años. Pues si hoy lo gastamos por ejemplo, otro tema que estaba en el tapete, cómo gasta la intendencia, por ejemplo, cómo toma los préstamos la intendencia, cómo funciona con la junta departamental, ¿no? Una intendenta que no pasó por la junta departamental y solo mandó por escritos. ¿Usted le incomodaría a Virginia Cáceres pasar por la junta departamental? No solamente que no me incomodaría, sino que yo creo que esto de hablar, cuando hablamos de renovación en política, la renovación tiene que ver con una forma distinta de hacer política. Yo creo la política de cercanía, y creo que la intendencia de Montevideo se ha alejado de la gente y de las necesidades y de la realidad de la gente. Entonces, una de esto de pensar en cómo renovar la intendencia, bueno, es que vuelva a estar cerca de los montevideanos. Yo me imagino una intendencia en donde todos los directores que son cargos de confianza políticos, por lo menos una vez por mes, tengan que salir al territorio a recorrer los barrios de Montevideo, a ver cómo se están aplicando las políticas que se están llevando adelante por parte de la intendencia. Porque una cosa es estar sentado en un escritorio pensando y planificando, y otra cosa es lo que sucede después en la vida cotidiana de la gente. Y para poder articular y saber si lo que uno está pensando está llegándole a la gente, hay que estar en la calle. Muchísimas gracias, Virginia Cáceres, por estar con nosotros en la mañana de la 91.5. Falta poquito para las elecciones de cara a ese domingo. Sé que hay mucho trabajo por delante y bueno, te queda, me decías, ya estás cerrando con la Junta el último informe, digamos, de lo que tiene que ver con ese proyecto. ¿Y era turismo o había algo más? Turismo y salud.
porque las policlínicas municipales para nosotros también tienen un rol importante y las queremos potenciar, transformándolas en el epicentro donde en el barrio se generen los aspectos de convivencia y se trabaje la convivencia, que no sea solamente un lugar en donde el vecino va a atenderse en su salud, sino que la policlínica salga al encuentro del barrio. Hay muchas cosas que pasamos por alto muchas veces, ¿no? Así que hay que detenerse, hay que pensar, hay que considerar, contemplar cuál es el Montevideo que queremos y qué tan cerca están las ideas de aquellos que hoy son candidatos justamente a esta capital que tantos desafíos tiene y que tan enamorados nos tiene, porque Montevideo es muy linda, realmente muy linda, ¿no? Desde la Rambla hasta la parte oeste, en el cerro, donde hay muchas cosas lindas que también se pierden, y en todo esto con un gobierno nacional. Y con esta la cierro. ¿Cómo te ves gobernando Montevideo con un gobierno nacional frente amplista? ¿Crees que va a haber diálogo? ¿Crees que con todo esto va a funcionar? Mi paso por la ANEP me permitió practicar el arte de la construcción, de tender puentes, del diálogo continuo. No tengo ninguna duda que bajo una administración mía nos vamos a sentar en la mesa con el gobierno nacional y con quien sea necesario, siempre con el objetivo puesto en mejorar Montevideo y ver de qué aportes se pueden hacer desde cada lugar. Muchísimas gracias. Audiencia, nos vamos justamente a ese quiebre musical de la mañana para ya cerrar con Inumet, toda la información, la recta final. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer. Nos vamos con ese tema, Andresito, y enseguida compartimos el cierre por el día de hoy.